dependiendo de los aumentos de la profundidad de campo. ¿Qué es lo que es la profundidad de campo? Es cuando yo veo una muestra, es como decir, cuando yo puedo ver la parte de adelante y la parte de atrás y todavía está en foco. Si yo llego y me pongo aquí y veo esto exactamente, yo no voy a ser capaz de enfocar lo que está atrás. Y eso es lo que se llama profundidad de campo. Entonces, en un microscopio electrónico de barrida, este rango es más amplio y yo puedo tener de 0,4 micras a 4 milímetros. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, aquí está un ejemplo característico que aparece en casi todas las revistas donde tenemos una muestra, ¿verdad? Que en óptica yo la voy a poder ver así. Pero cuando yo la pongo electrónica, yo puedo, como tengo mayor profundidad de campo, tengo la posibilidad de ver todo lo que es la base, ver los detalles que están aquí adentro, cosa que no puedo conseguir o resolver con el microscopio óptico. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para muchas cosas cuando yo tengo diferencias de plano en la muestra. Caso típico, fractografía. Una fractografía, si ustedes la tratan de ver o la superficie de fractura de un material en un microscopio óptico, no lo van a lograr ver. Van a ver o un pedacito de una parte y la otra parte toda desenfocada. En cambio, como tiene mayor profundidad de campo, van a poder ser capaces de observar bien la muestra y ver cómo es toda la topografía, porque tengo más posibilidades de profundidad de campo. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra de esto? La resolución. ¿Ok? ¿Por qué? Pues la resolución espacial puede llegar de un microscopio óptico a 0,2 micras. En cambio, un microscopio electrónico puede ser 0,4 nanómetros. Por supuesto, estamos hablando de los mejores. ¿Ok? Dependiendo de los modelos y los lentes. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de resolución? Bueno, si yo tengo dos partículas, ¿verdad? En un material y yo tengo una longitud de onda muy grande, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que las dos partículas que están aquí, yo las voy a ver prácticamente como una sola. Y yo no voy a ser capaz de resolver aquí que aquí hay dos partículas. Cuando yo mejore mi resolución, voy a poder ser capaz de separar las dos partículas. Si mi resolución es tan mala, yo va a ser posible que yo vea esto inclusive como una sola partícula grande y no pueda resolver. Entonces, esto es lo que me permite el microscopio, es que como yo voy a mayores aumentos, también puedo ver características diferentes, porque si yo podría en un óptico subir aumentos de 10.000, pero no voy a observar nada porque no tiene la luz, no me da la suficiente parte para yo poder separar las cosas que estoy viendo a esa magnificación. Y por lo tanto no tengo resolución suficiente. ¿Ok? Y entonces por eso es que el microscopio en estas partes sería superior. Entonces, ya dado esto, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, un ejemplo aquí sencillo. Esto es unas imágenes de fracturas diferentes, ¿verdad? Vistas en microscopía electrónica, que como ustedes ven, son fracturas por creep, por fluencia lenta. Y ustedes pueden ver aquí bien los detalles. Y dependiendo de cuando uno observe el detalle, se ve el tipo de fractura que es. Estas son fracturas en el borde y a pesar de que es fractura en el borde, normalmente es por cavitación. Entonces, la morfología les va a permitir determinar el tipo de proceso o el tipo de fenómeno por el cual se fracturó el material, que no lo podrían hacer, digamos, en un microscopio óptico, porque en el óptico no tienen suficiente para poder ver bien esta diferencia y, digamos, en otro tipo de aparatos, digamos que sería muy diferente. Entonces, en esta parte, en lo que es topografía y lo que es fractografía, es muy bueno el microscopio electrónico de arriba. Entonces, si están para estudiar eso, van a necesitar este equipo, a menos que quieran llegar nada más a la observación macro de la fractura con un microscopio macro y entonces que por la forma externa puedan decirlo. O sea, no van a poder ver las estriaciones, sino ven como las marcas de playa, vamos a decirlo así, completo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, yo tengo aquí mi detector secundario puesto para un material, ¿verdad? Y en el material, ustedes van a ver, esto es un material dúplex y por supuesto está atacado, y como está atacado, uno de los dos materiales es más atacado y por lo tanto entonces queda por debajo y entonces hay una topografía. Y esa topografía es revelada
por los electrones secundarios. En cambio, el electrón retrodispersado me está diciendo que este material es más denso que este, hablando electrónicamente. Entonces, si yo conozco, ya yo diría aquí hay dos fases, ¿verdad? Porque estas se parecen mucho todo el color, aunque aquí hay algunas diferencias si uno observa con cuidado, pero podríamos decir que es la misma fase todas estas y que esta otra es otra fase. Entonces, eso me permite a mí observar fases, ¿eh? Y poderlas separar y poder decir, bueno, este material parece que tiene 2, 3, 4, 5 fases, dependiendo de precipitados, lo que sea, que podamos ver en el material. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en microscopía óptica si yo no ataco el material? Yo tendría aquí, en microscopía óptica, una muestra plana y se vería plana, y en electrones secundarios igual yo tendría una muestra plana. Yo no vería nada. Pero cuando pondría el backscattering, se denotaría que estas zonas están más claras que estas otras zonas, aunque no lo haya atacado. Aunque siempre es bueno atacar porque así magnifican las diferencias. ¿Ok? Si ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí está un material que es, si ustedes ven aquí en secundario, en backscattering, perdón, el material es exactamente, tiene la misma composición, exceptuando a lo mejor algunos precipitados que se ven por aquí. Y en topografía sí vemos que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el material está deformado y entonces se levanta más que uno que otro. Entonces, esto me da muy buena idea de cómo es la topografía, porque esto está más deformado y esto ven que me da ideas de composición, es una imagen composicional. Yo aquí casi no tengo topografía. Hay una forma de poner esta imagen para hacerla más como topografía, pero siempre es una topografía mucho más suave porque la penetración es mayor. Y entonces los defectos de protuberancias y eso se ven menos magnificados que cuando estamos haciendo secundario. Entonces ya uno ahí tendría que escoger cuál de los dos detectores, o yo les diría, usen un detector, usen el otro en el primero para tener lo que es la parte óptica y poderlo comparar con la óptica normal, ir viendo a medida que avanzan y obtener las imágenes secundarias para poder determinar cuáles son las fases posibles. ¿Okay? Después tendríamos que está el detector de rayos X, y el detector de rayos X que tenemos. Nosotros tenemos, vamos a decir, la misma muestra que teníamos de esto, y en este detector, cuando yo puedo hacer el análisis en un punto, en una zona o en toda la muestra, en este pedazo de muestra. ¿Ok? ¿Y qué me va a dar eso? Me va a dar un espectro, y ese espectro, cuando se hace el análisis con el software que tiene la máquina, les va a dar los porcentajes de composición de lo que estén analizando. Si es el punto, si es el área, si es toda la zona. Y así ustedes pueden tratar de averiguar qué es cada fase de cada uno de ellos. ¿Okay? Acuérdense que esto tiene una penetración, estamos hablando, más o menos grande, y esto podría tener no solo de esta fase, si esta fase, digamos, es un plato, podría agarrar de esta fase más la fase de abajo. Entonces no van a tener exactamente la composición completa de cada fase, sino que van a ver los cambios de uno y de otro. Si la muestra es lo suficientemente grande el grano, estamos hablando de más de 20 nanómetros más o menos el espesor del grano, a 20 kiloelectronvoltios, ustedes van a tener lo que es la fase, el valor que debe tener la fase, pero no van a tener si es menor o si son más pequeñas. ¿Ok? Eso trae algunas cosas, pero uno a veces lo puede evitar si hace barridos o hace análisis de rayos X a más y menos kiloelectronvoltios para ver qué es lo que disminuye, porque con más kiloelectronvoltios estoy penetrando más. Entonces lo que crezca está por debajo, y lo que disminuye una vez que vengo, todo lo demás está por encima. Entonces, vamos a decir, si la composición de esta fuera más exacta, digamos que a lo mejor hay cromo por debajo, por decir algo. No quiero decir que sea eso. Entonces, podría ser que la composición de esto fuera 60-25, por decir algo. Entonces, el hierro está disminuyendo
y esto está aumentando, entonces la parte de abajo tiene hierro porque este aumentó. En vez de ser 60, teníamos 64. Pero digamos que la mayoría de las veces van a tener buena idea de cuál es la fase, porque para empezar las fases también tienen un movimiento amplio de composición. Entonces, ¿qué tengo ya yo aquí? Ya yo pude determinar cuál es la morfología del material, si tiene deformaciones o no, porque se ven a veces aquí, digamos, al menos se ve que hay deformación o no en el material. No la puedo cuantificar ni ver de qué tipo es, de hacia qué eje, ni nada de eso, pero tengo una idea, ¿verdad? Y puedo ver composición. Entonces, ya casi se puede decir que tengo bastante del material y podría hacer un buen análisis de un material con estos 3 detectores nada más, ¿cierto? Pero este detector, además de poder hacer puntual de área o completa, yo puedo hacer, cuando a mí me interesa, barridos de lineales, donde yo pongo la muestra, ¿verdad? Estoy haciendo el análisis y a medida que él va haciendo el análisis, va haciendo el análisis a lo largo de esta línea y me va reportando las cantidades de lo que hay de elementos. Entonces yo puedo hacer aquí un perfil de concentración y ver cómo se está comportando una difusión o una deposición de un material o lo que sea. Entonces, no es solo para determinar fases y esto, sino que yo también puedo determinar esta parte que está aquí. Además de eso, también puedo hacer un mapa de distribución elemental. ¿Y qué es esto? Lo mismo que está haciendo antes, digamos, cuando él va haciendo aquí cada uno de ellos, digamos, yo hago sobre esta zona, él me determina que hay aluminio, ¿verdad? Que hay oxígeno, que casi no hay hierro y que casi no hay aluminio. Entonces, ya yo sé que esa fase, ¿verdad? Debiera ser alúmina si es que estamos hablando de alúmina. Por supuesto, uno tiene que conocer la muestra porque aquí estoy viendo que eso es lo que tiene mi muestra. Y aquí después estoy viendo que tiene la otra muestra. Pero así me va a dar cómo está distribuido la composición del material. Y entonces yo puedo además decir, bueno, esa es una fase, esta es otra fase, pero ya con análisis que me puede diferenciar a veces alguna fase extra. Entonces ya vimos que lo puedo hacer obteniendo valores, obteniendo imágenes, obteniendo patrones lineales para ver cómo es el perfil. Después de eso, digamos que esta es la animación que tenía y que se me olvidó. Tenemos el detector de catoluminiscencia. Aquí estoy poniendo un ejemplo del detector de catoluminiscencia que tiene imagen. Y en este detector, si ustedes ven, el A o la muestra A es una imagen de electrones secundarios, la B es una imagen de electrones retrodispersados, la C es la imagen de catoluminiscencia y la D es una superposición de catoluminiscencia más backscatter. Porque aquí el microscopio tiene la posibilidad, siempre tiene la posibilidad de superponer imágenes, ponerlas aparte, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Si yo veo aquí la A, yo veo mi topografía, veo unas muestras, veo polvo y no veo nada. Veo composición, me parece toda la misma composición, ¿cierto? Aproximadamente la misma composición de lo que yo estoy viendo aquí. ¿Qué pasa cuando yo pongo el catoluminiscencia? Que yo tengo aquí unos puntos claros y unos puntos oscuros, ¿verdad? O una zona oscura. ¿Y cuál es eso? Porque esta muestra es rutilo y anatasa. Y cuando estamos hablando de catoluminiscencia, resulta que la anatasa tiene mayor catoluminiscencia que el rutilo. Y así ya yo puedo determinar que estos puntos son anatasas. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor la anatasa es un semiconductor y yo estoy tratando de buscar la forma de obtener anatasa por algún proceso y lo estoy evaluando cada vez que cambio las condiciones del proceso para ver cuándo anatasa obtengo o qué proceso o mi mineral viene con estas características. Yo lo molí y estoy obteniendo mi mineral y ahora quiero tratar de separar y ver qué porcentaje tiene para aprovecharlo. Cualquier cosa que vayan a hacer ustedes, pero ya pudieron determinar qué porcentajes hay aquí de cada uno de ellos. Y para tener una imagen más completa, uno pone retrodispersado y entonces se ve todos los que serían rutilos y los que serían anatasas serían los mucho más claros. Entonces, con eso lo puedo hacer en catoluminiscencia. Después, más adelante, les enseño una imagen de catoluminiscencia de colores que se ve todavía mucho más clara. ¿No?
Y por último tenemos el detector de electrones, de difracción de electrones retrodispersados. Y aquí la muestra yo la voy a tener que poner inclinada porque aquí es una difracción de los electrones sobre la muestra que produce unos patrones que son llamados o conocidos como patrones de Kikuchi, y la determinación de estos patrones, como si fueran patrones de puntos, estos, aunque son en realidad líneas de Kikuchi, estos patrones me van a ayudar a ¿qué? A determinar la cristalografía o qué estructura tiene el material. Entonces, ¿para qué se usa este detector? Normalmente para identificación de fase. Pero, ¿en qué caso? Cuando la química es insuficiente para la identificación. O sea, yo tengo una muestra y a lo mejor la muestra, los precipitados son muy pequeños, ¿verdad? Y esos precipitados, si yo lo pongo con el haz normal, y vamos a decir que el precipitado tiene 5 nanómetros de espesor o algo así, me va a dar ¿qué? La base más el precipitado, y no voy a poderlo determinar porque no voy a saber cuál es la variación química que tengo y no voy a poder saber exactamente qué química es. Entonces, cuando ese tamaño es pequeño, yo lo hago. O cuando la química es insuficiente, pues yo estoy loco y no consigo qué es. Entonces, yo puedo determinarlo. ¿Por qué? Porque esto me va a dar la estructura y qué material es junto con la química. Ahorita vamos a ver cómo se hace más o menos. Y además, como yo determino estos patrones además me dan, diciéndome el patrón que es, en qué orientación o qué planos fueron los que difractaron. Y haciéndolo así, con una proyección, yo puedo hacer ¿qué? Análisis de textura, o sea, yo puedo hacer análisis de cómo el material está, si está anisotrópico, si está deformado hacia un sentido. Puedo hacer análisis de límite de granos. ¿Para qué? Para a lo mejor determinar, tiene límites de granos normales, o tiene límites de granos de bajo ángulo, o tiene maclado. Después, por esto mismo, yo puedo hacer el dimensionamiento de los granos, y cuando hay deformación, yo puedo hacer el análisis de la deformación, porque yo lo estoy viendo de cómo cambia el cristal en función de la deformación. Entonces, con esto mismo es lo que yo voy a usar. Pero esto requiere mucho más preparación de la muestra y es mucho más complicado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Que cuando me va haciendo el barrido sobre la muestra, yo voy obteniendo los diferentes patrones. Si el patrón, vamos a decir, estos patrones de Kikuchi, este es el de este grano, este es el de aquí, este es el de este aquí, este es el de aquí, ¿eso que me va a dar? Si fuera el mismo material, y estoy diciendo que esto, como dice Bas Catering aquí, se supone que como el tono es aproximadamente el mismo, tenemos que son los mismos o el mismo material o la misma fase. ¿Qué es lo que me está diciendo esto a mí? Que los patrones se ven diferentes. ¿Por qué? Pues tienen diferentes orientaciones, como si tuviera este cubo aquí de esta forma, como si tuviera el grano así de esta forma, o en esta orientación, este de esta forma, este de esta otra y este de otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a permitir o qué me va a hacer o posibilitar esto? Yo puedo hacer identificación de fase. Entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo mi muestra, ¿verdad? Y esa muestra me origina el patrón. Digamos, voy a hacerlo en este grano nada más para que vean. Después el barrido es sobre la muestra, igual se va haciendo en cada punto. Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Que al mismo tiempo yo adquiero con mi EDS la química que tiene esta muestra cuando yo esté haciendo el mismo patrón. ¿Y qué hace esto? Que de acuerdo a los elementos que están presentes en ella, ¿verdad? Y con esto que está aquí, él busca en la base de datos, como si estuviéramos haciendo una búsqueda de difracción de rayos X, una búsqueda de base de datos, donde uno tiene los elementos y tiene la estructura o los planos que están para buscar todas las fases posibles que se pueden hacer de aluminio, etcétera, etcétera. Pues no veo bien aquí los elementos, aluminio, silicio, ¿ok? Y eso me va a dar todos los posibles. Y cuando yo busco todos los posibles, ¿qué va a hacer él? Él va a buscar cuál es el patrón que encaja perfectamente con ese elemento. Y si ustedes ven, aquí me dio aluminio. ¿Ok? Entonces, con esto que estoy determinando yo, que este es una fase de aluminio. Puede ser que tenga impureza y tenga alguna cantidad, pero sigue siendo aluminio, como su fase cristalina principal. Si fuera otro tipo de patrón, podría ser
cualquiera de estas que está aquí que me presentara. ¿Okay? Y así yo identifico la fase. Entonces, al mismo tiempo, como ustedes están viendo, yo tengo que el mapa, yo hago un mapa de calidad de imagen, como diciendo, cuando yo hago el barrido, y él me hace el barrido y me determina, ¿verdad?, los sitios donde la calidad de la imagen es baja. Y cuando la